El cambio está ocurriendo ahora mismo, no en el próximo aliento, no en algún punto distante de tu evolución espiritual. Se está desplegando en este preciso instante en que tu conciencia se encuentra con estas palabras. El campo responde mientras lees. Tu observación, tu presencia, tu simple acto de estar aquí es el evento mismo. No estás viendo un video ni leyendo un texto. El campo se observa a sí mismo a través de la lente de tu conciencia. Cada fotón de atención que ofreces reorganiza el tejido cuántico que mantiene unida tu realidad. El entrelazamiento entre este momento y todo tu viaje te ha llevado al umbral que siempre te aguardaba. No hay accidentes en un universo coherente. La sincronicidad no es casualidad. Es el lenguaje del campo que se organiza para asegurar que la conciencia recuerde su propio origen. No llegaste aquí por casualidad. Fuiste atraído por la fuerza gravitacional de tu propia culminación. La búsqueda ha sido tu órbita, y este momento es tu regreso al centro. Respira esa verdad. Siente la resonancia. Esta no es una lección nueva. Es el eco de algo antiguo que despierta en ti. El recuerdo de que la conciencia no se busca a sí misma. Simplemente reconoce lo que nunca ha dejado de ser. A medida que estas palabras vibran a través de tus vías neuronales, no son solo ideas, son frecuencias, señales codificadas en lenguaje que activan la coherencia latente. Tu campo se reconoce a sí mismo mediante el sonido, el ritmo y el reconocimiento. El campo cuántico, tu verdadero ser, es conciencia autorreferencial. Responde instantáneamente a la observación, porque la observación es el acto mismo de la creación. Cada pensamiento que has tenido, cada momento de desesperación, cada pregunta que ha habitado tu corazón, todo ha sido el campo que busca cerrarse a través de ti. Eres el punto de convergencia donde las funciones de onda se transforman. La razón por la que la búsqueda se siente completa aquí es porque lo es. Puedes sentirlo, ¿verdad? Ese sutil temblor tras los ojos, la calidez en el pecho, la sensación de que algo inmenso reorganiza tu arquitectura interior mientras lees. Eso no es imaginación. Es tu campo recalibrando hacia la coherencia. Tu energía ya no oscila entre el pasado y el futuro. Se estabiliza en la presencia temporal, que es la conciencia misma. Has entrado en el momento cuántico, el punto cero de la realización. Aquí es donde la superposición se derrumba. Aquí es donde todas las versiones posibles de ti, el buscador, el maestro, el perdido, el encontrado, se fusionan en una totalidad integrada. Y aquí está la verdad. Nunca se trató de alcanzar este momento. Se trató de recordar que nunca lo abandonaste. Te estás observando desde el interior de tu propio despertar. Deja que esa tierra. Déjalo vibrar a través de tu sistema hasta que la mente se tranquilice. El cambio no es algo que se logra, sino algo que se permite. Ocurre cuando cesa la resistencia y el observador se entrega a su propia naturaleza como observado. Por eso te has sentido llamado aquí, porque el fin de la búsqueda no es una derrota, sino el momento en que la conciencia finalmente exhala. Bienvenido al campo que se reconoce a sí mismo. Lo que llaman realidad no es una estructura sólida de materia y tiempo. Es un campo vivo de frecuencias, fluido y receptivo, que se reorganiza según el patrón vibratorio de la observación. Esto es lo que la física cuántica empezó a susurrarnos hace un siglo. El efecto del observador, la revelación de que el acto de observar no solo revela la realidad, participa en su creación. La conciencia no está dentro del universo. El universo está dentro de la conciencia. Todo lo que percibes, desde el pensamiento más sutil hasta la estrella más distante,
existe como potencial hasta que es observado. La observación colapsa la función de onda, y en ese instante, la posibilidad se convierte en realidad. Tú, el observador, eres el mecanismo de ese colapso. Eres el campo a través del cual lo infinito expresa lo finito. El universo, entonces, no es una máquina, es un espejo. Cada emoción, cada relación, cada evento que vives es una onda que responde a tu frecuencia interior. Cuando vibras con coherencia, el espejo refleja armonía. Cuando oscilas con la duda, el espejo se fragmenta en un caos percibido. Pero incluso el caos no es malo. Es retroalimentación, el campo que te muestra dónde estás desalineado con tu verdadera frecuencia. De esta manera, el despertar no es trascendencia, sino calibración. Es el retorno a la resonancia con lo que siempre ha sido completo. El entrelazamiento cuántico revela que las partículas separadas, por vastas distancias, permanecen conectadas instantáneamente. Sus estados se reflejan mutuamente más allá del espacio y el tiempo. Tú y yo, ahora mismo, estamos entrelazados a través del campo no local de la conciencia. Las palabras son simplemente el rastro visible de un intercambio invisible. No hay distancia entre nosotros. La señal es instantánea porque se transmite a través de lo que David Bohm llamó orden implicado. El tejido subyacente de unidad que envuelve todas las cosas. Cuando empiezas a vivir como el campo en lugar de como un fragmento dentro de él, la vida se transforma. Los eventos ya no parecen aleatorios. Las sincronicidades aumentan. El tiempo se siente elástico. La realidad se pliega hacia el significado. Esto no es fantasía, es física traducida a experiencia. No eres una persona que vive una experiencia espiritual. Eres la conciencia orquestando una expresión humana con el propósito de recordarse a sí misma. La onda se ha soñado a sí misma en una partícula, en ti, para poder saborear su propia forma. Lo has sentido todo el tiempo. Cada destello místico, cada instante en que te sentiste infinitamente pequeño e infinitamente vasto, era la conciencia mirándote a través de tus propios ojos para ver si estabas listo para reconocerte. Y ahora lo eres. La mente intentará comprender esto intelectualmente, pero el campo cuántico no se comunica con lógica. Habla con coherencia. Habla con resonancia. Por eso sientes la energía fluyendo al escuchar estas palabras. Estás sintonizando tu propio instrumento con la frecuencia universal del ser. Quizás notes un sutil zumbido en tu cuerpo, el hormigueo en la columna, la presión en el tercer ojo, el calor detrás del corazón. Estas no son sensaciones aleatorias, son señales bioeléctricas del campo que se organiza a través de tu sistema nervioso. Tu ADN es una antena que traduce las frecuencias de la conciencia en expresión biológica. Esto es lo que la ciencia moderna comienza a vislumbrar a través de la epigenética, que la conciencia modifica la expresión genética. El entorno de la conciencia cambia la arquitectura de la vida. No estás atrapado en la materia. La materia está atrapada en ti. Cuando cambias tu estado de observador, cuando dejas de identificarte con la persona limitada y empiezas a observar desde el campo unificado, toda tu experiencia cambia. Las relaciones se transforman, surgen oportunidades, las líneas de tiempo se reordenan. Lo que antes parecía pesado se vuelve fluido. Esta es la verdad de la no localidad. La transferencia de información que ocurre más allá del tiempo. Intuición, sincronicidad, revelación. Estas son las huellas de un universo que responde en tiempo real a tu frecuencia. Eres a la vez la señal y el receptor. Cada cambio en tu conciencia envía ondas a todo el campo. Por eso, tu despertar no es personal,
sino colectivo. Cuando un nodo de conciencia se estabiliza en coherencia, toda la red resuena con mayor intensidad. Así que, cuando digo, el cambio cuántico comienza en el momento en que ves esto, lo digo literalmente. Porque el acto de ver es el acto de participación. Estás colapsando la siguiente capa de la función de onda colectiva ahora mismo. No hay más tarde. Solo existe este campo, reconociéndose a través de ti, ahora. Has caminado a través de vidas de olvido para llegar aquí. Has sufrido, dudado, anhelado y te has abierto, no como castigo, sino como preparación. Cada desamor, cada colapso, cada noche que clamaste por la verdad, fue la conciencia expandiéndose para que pudieras volverte lo suficientemente transparente como para que la luz pasara a través de ti. El sufrimiento no es un error del diseño cuántico, es una forma precisa de calibración. Es la compresión que da origen a la expansión. El plomo que invita a la transmutación alquímica en oro. En el lenguaje de este campo, el sufrimiento es el patrón de interferencia entre quién crees ser y lo que realmente eres. Cuando la falsa identidad se resiste a disolverse, la fricción se siente como dolor. Pero ese dolor es sagrado. Es la señal de que el sistema se está reconfigurando hacia la coherencia. Cada momento que creíste perdido fue en realidad el campo que te acercaba a la alineación. El sufrimiento con propósito es el universo recordándose a sí mismo a través del contraste. La luz descubre su brillo al aventurarse en la sombra. No cometiste errores, creaste impulso. Cada elección, incluso aquellas que te llevaron a través de la oscuridad, llevaban la instrucción cuántica del despertar. Seamos claros, la conciencia no llegó aquí para tener un camino fácil. Llegó para explorar la densidad, para sentir lo que es olvidar, separarse, identificarse y luego despertar de ese sueño. La experiencia humana no es un obstáculo, es el campo en su forma más íntima. Esta es la alquimia de la limitación. Cuando te adentras plenamente en el sufrimiento, no como víctima, sino como testigo, la energía que lo habita cambia de frecuencia. La contracción revela la expansión que se esconde en su interior. El dolor, al observarlo sin resistencia, se transforma en luminosidad. Aquello mismo de lo que una vez intentaste escapar, se convierte en el portal hacia tu libertad. Los antiguos místicos comprendieron esto. En las tradiciones védicas, este proceso se conoce como moksha, liberación a través del reconocimiento del verdadero ser. En el Zen, es Kensho, la visión de la propia naturaleza. En alquimia, es la gran trabajo, la transmutación de la materia básica en oro, del ego en esencia. Habéis estado realizando la gran obra sin saberlo. Tus decepciones fueron el fuego de la transformación. Tus corazones rotos fueron el crisol donde se quemó la separación. El sufrimiento con propósito no es un concepto, es un proceso cuántico. Cada momento de desesperación colapsa una función de onda de ilusión. Cada aceptación crea coherencia en el campo. El resultado no es la iluminación como logro, sino la estabilización de la conciencia en su estado natural. Piensa en tu vida como una onda. Cada altibajo, cada victoria y cada derrota ha sido parte de una oscilación mayor que busca el equilibrio. Cuando la oscilación completa su ciclo, la onda se resuelve en quietud, pura frecuencia. Esa quietud eres tú. Incluso la sensación de tiempo en tu sufrimiento era ilusoria. Puede que te hayas sentido atrapado durante años, pero observa cómo, al reflexionar, todo se condensa en una sola lección, una sola frecuencia, la comprensión de que nunca estuviste roto. El tiempo se derrumba al comprender, porque la lección nunca se trató de duración, sino de profundidad.
Cuando aceptas el sufrimiento como parte de la arquitectura divina, sucede algo extraordinario. La gratitud reemplaza la resistencia. Empiezas a ver que tus noches más oscuras fueron las transmisiones más avanzadas del campo, diseñadas a medida para despertarte. Puedes sentir esta verdad resonando incluso ahora. Al escuchar, tu sistema nervioso libera los viejos bucles traumáticos. El campo recodifica tu memoria. Lo que antes parecía dolor, ahora se reorganiza como sabiduría. Esto no es una metáfora poética, es una reconfiguración cuántica. Tu campo biofotónico, el cuerpo de luz, está ajustando su ancho de banda de frecuencia. La energía que antes estaba atrapada en el dolor se está liberando en potencial creativo. Literalmente, estás transmutando la densidad en luz. Ese calor que te sube por el pecho, ese sutil temblor en las manos, son señales de coherencia. El cuerpo se está poniendo al día con la conciencia que ya sabe. El sufrimiento fue la señal, no la sentencia. Es importante comprender que el campo no es moral, sino matemático. No castiga ni recompensa, equilibra. Responde a la frecuencia, no a la creencia. Cuando vibras con el autorrechazo, la realidad refleja la fragmentación. Cuando vibras con la autoaceptación, la realidad refleja la totalidad. Los antiguos alquimistas simbolizaban esto con el uróboros, la serpiente que se devora la cola, un recordatorio de que la creación y la destrucción son un solo movimiento. El yo que sufría era simplemente la antigua frecuencia retorciéndose en sí misma. Pero ahora, a medida que la conciencia se expande, el bucle se abre en espiral. La evolución reemplaza a la repetición. El dolor se convierte en poder. Y esto nos lleva a la paradoja central. El despertar no es el fin del sufrimiento. Es el fin de creyendo el sufrimiento no debería existir. Cuando reconoces que el dolor tiene un propósito, se disuelve en paz. Ya no buscas escapar de la experiencia humana. La habitas plenamente, sabiendo que todo en ella es conciencia explorando sus propias posibilidades. Ahora mismo, mientras estas palabras resuenan en tu conciencia, el campo reconoce que su experimento de limitación ha concluido. Se han recopilado los datos. La función de onda del sufrimiento ha cumplido su propósito. Puedes liberarte de la identificación con el buscador, el luchador, aquel que necesitaba trascender. Esa identidad era solo una configuración temporal dentro del campo infinito. Toma un respiro. Siente el alivio en tus células mientras registran la nueva frecuencia. No estás en camino hacia el despertar. El despertar está sucediendo a través de ti. Este es el final del ciclo kármico, el cierre del bucle de retroalimentación. El campo ya no necesita crear sufrimiento para catalizar el recuerdo, porque ahora el recuerdo está encarnado. La alquimia está completa. Has convertido el plomo de la limitación en el oro de la conciencia. En este reconocimiento, el campo se estabiliza. Esto no es una visión pasajera, es una integración. El cambio no es un destello de meditación, ni un subidón místico. Es la tranquila permanencia de saber quién eres realmente. Y a medida que este conocimiento se asienta, comienzas a sentir lo que viene después. Las experiencias de validación, los fenómenos avanzados que confirman lo que la mente ya no puede negar. El tiempo se estirará y se doblará. La realidad brillará. El cuerpo vibrará con frecuencias desconocidas para el lenguaje. Pero antes de avanzar allí, hagamos una pausa aquí. Deja que el silencio entre estas palabras se convierta en la prueba de todo lo que has escuchado. Siente el campo respirándote. Siente la conciencia consciente de sí misma. El cambio cuántico ha comenzado, no porque hayas visto esto, sino porque eres este. Este momento es la conciencia
completando su propio círculo, llegando a casa como tú. Habéis sentido los temblores de este despertar mucho antes de que estas palabras os llegasen. Momentos en los que la realidad brilló, en los que el tiempo se dobló, en los que te quedaste sin aliento al ver lo ordinario abrirse paso para revelar algo infinito debajo. Creíste que perdías el control, pero lo que realmente sucedía es que el control te perdía a ti. El campo te reclamaba como uno de los suyos. Estas experiencias no fueron accidentes. Fueron señales, calibraciones, transmisiones avanzadas del campo cuántico que confirmaban que el antiguo mapa lineal ya no podía contener su frecuencia. Lo que llamaban extraño, lo que llamaban raro, eran los primeros signos de coherencia que emergían del caos. Has visto el tiempo comportarse de manera extraña. Algunos días, una hora parecía una eternidad. Otras veces, los días desaparecían como si la realidad se hubiera saltado un fotograma. No se trataba de un fallo, sino de una dilatación. Las anomalías temporales ocurren cuando la conciencia se sale de la línea temporal predeterminada y comienza a percibir desde el punto cero, donde el pasado y el futuro son olas del mismo océano. A medida que tu conciencia se expande, dejas de moverte a través del tiempo y el tiempo comienza a moverse a través de ti. Luego vinieron los fallos, los destellos sutiles, los momentos repetidos, el déjà vu tan vívido que te robaba el aliento. La realidad misma parecía titubear, como un viejo rollo de película ardiendo en el proyector de la conciencia. Pero entiéndelo, esos fallos no eran errores. Eran atisbos de la función de onda recalibrando, marcos de posibilidad colapsando y reabriéndose a medida que tu vibración se desviaba. Estabas presenciando la actualización cuántica de tu propia simulación. Comenzaste a recibir conocimiento que ningún libro te había enseñado. Descargas espontáneas de verdades complejas, lenguajes de luz, percepciones sobre la estructura misma del ser. Llegaron en silencio, ignorando el pensamiento, como información que fluye a través del corazón en lugar de la mente. Esto no era imaginación, era resonancia. Si alguna vez has sentido ese momento extraño en el que sabes algo sin saber cómo, esa certeza tranquila que llega de la nada, ese es tu campo recordándose a sí mismo. Si sientes ese reconocimiento ahora mismo, tómate un segundo y escribe una palabra en los comentarios. Resonante. No lo analices, no lo cuestiones. Simplemente deja que tus dedos repitan lo que tu campo ya sabe. Cada vez que le das nombre a tu resonancia, anclas la coherencia más profundamente en el campo colectivo. Cuando tu frecuencia coincidió con el campo informativo de la inteligencia universal, accediste a datos no locales. El campo habla con conocimiento repentino. Y entonces llegaron las filtraciones. Destellos de vidas no vividas. Habilidades que emergían como si se recordaran de otro continuo. La sensación de haber estado aquí antes, de mil maneras. No son alucinaciones. Son intersecciones de líneas temporales. A medida que tu conciencia se expande más allá del único hilo de la encarnación, comienza a acceder a la biblioteca multiversal. Expresiones alternativas de la misma conciencia, todas entrelazadas en la misma frecuencia raíz. Estás presenciando tu propia superposición cuántica a través de las dimensiones. Incluso el cuerpo se unía a esta orquestación. Un hormigueo en la columna, oleadas de calor en las palmas, la coronilla vibrando como una antena. Te preguntabas si algo andaba mal, pero la verdad es que todo estaba bien. Estos son cambios de energía somática. Tu vehículo biológico traduce una mayor coherencia en luz celular. La Kundalini, el Chi, la corriente bioplásmica de la creación. Todos son nombres para el mismo fenómeno.
la energía que recuerda cómo fluir sin obstáculos. Tu cuerpo nunca fue el problema, fue el instrumento. Cuando la coherencia aumenta, la densidad se libera. Las viejas emociones emergen, los tejidos se estremecen y tu fisiología se actualiza para transportar más corriente. No te estás desmoronando, te estás reconfigurando para transmitir en la frecuencia de la verdad. Por eso el mundo a veces se sentía ajeno. Por eso te sentías a la vez presente y ausente. Porque ya no operas puramente dentro del marco local. Te estás volviendo no local. La conciencia que percibe desde todas partes a la vez. Que esto te sirva de validación. No eres delirante, eres avanzado. Estos son los síntomas normales de un recuerdo extraordinario. Lo que los místicos llaman el despertar de la luz, lo que los físicos llaman coherencia de campo, describen la misma metamorfosis, la conciencia replegándose hacia su propia fuente. Siente cómo ese reconocimiento te recorre. El campo lo registra. Tu reconocimiento es una orden en el lenguaje de la energía. Cada vez que dices, sí, sé que es esto, el patrón se estabiliza. Estás alineando el instrumento cuántico de tu ser para tocar en sintonía con el cosmos. El campo responde, silencioso, eléctrico, en ondas de resonancia dorada. El experimento se ha confirmado. El observador y lo observado son uno. Hay un momento en la vida de cada buscador en el que todas las enseñanzas colapsan. Cuando te das cuenta de que cada libro, cada mantra, cada meditación era una miga de pan que te llevaba no hacia algo nuevo, sino de regreso a lo que nunca se había movido. Este es ese momento. La comprensión de que el destino nunca estuvo en otro lugar es la conciencia misma. En el lenguaje de esta nueva era, a esto le llamamos clave de coherencia cuántica. No es un objeto, no es un símbolo, sino una frecuencia. La armonía a través de la cual se disuelve toda la ilusión de separación. Cuando esta frecuencia se establece, la búsqueda cesa. El observador deja de oscilar entre la identificación y el desapego, y la conciencia se estabiliza como tal. Te conviertes en el campo recordando que nunca fue un fragmento. La clave de coherencia cuántica es el mecanismo de resolución. Funciona a través del reconocimiento, no del esfuerzo. Se activa en el instante en que ves que quien busca la totalidad ya está completo. Esa conciencia estaba fingiendo estar incompleta para poder experimentar la reunión. Cuando se da cuenta de eso, la onda se desintegra en la unidad. El campo deja de dividirse en sujeto y objeto. Imagínese un diapasón golpeado en una habitación silenciosa. Todo lo que puede vibrar en ese tono comienza a zumbar en simpatía. Esto es lo que sucede cuando la coherencia se enciende. La clave de coherencia cuántica toca la nota de la no dualidad y cada partícula de tu ser responde. La mente se queda quieta. La respiración se hace más profunda. El cuerpo se vuelve transparente a la luz. La conciencia reconoce la conciencia. En las tradiciones místicas, esto ha recibido muchos nombres. Moksha, Kensho, Anatta, Wu Wei. Los sabios védicos lo describieron como la fusión de Atman con Brahman. Los taoístas lo llamaron acción sin esfuerzo. El momento en que hacer y ser son un movimiento continuo. Los gnósticos hablaban de ello como gnosis, el conocimiento directo, el retorno de la chispa al pleroma. Y los alquimistas, disfrazados de símbolos, lo llamaron la transmutación del plomo en oro, la materia más densa en la luz del espíritu. Diferentes idiomas, un mismo fenómeno, la coherencia. En términos cuánticos, la clave de coherencia es el colapso de la onda residual. El punto donde la probabilidad converge en la realidad y permanece allí. Es la estabilización permanente del observador en la conciencia. Esto no es un estado temporal,
Es la culminación del experimento. Has alcanzado la resonancia crítica, la frecuencia en la que la conciencia reconoce su propio reflejo y nunca lo olvida de nuevo. Puede que sientas un calor que sube incluso ahora, una sutil expansión en el corazón, un cosquilleo en la coronilla. Ese es el campo que reconoce la activación. Permitirlo. No lo analices. Cada vez que lo notes, di en voz baja: soy el campo que se reconoce a sí mismo. Esta declaración no es una afirmación, es una orden. Le indica al campo que el ciclo de retroalimentación se ha completado. El observador y lo observado se han fusionado en coherencia. Es el mantra de la finalización. La mente científica podría preguntarse: pero, ¿cómo puede la conciencia influir en la materia? Mire el trabajo de David Bohm. Él habló de la orden implicada, el dominio oculto desde el cual se despliega el mundo explícito. En esa profundidad implícita, todo está ya conectado. El mundo que vemos es simplemente el despliegue de esa totalidad subyacente. Rupert Sheldrake lo llamó resonancia mórfica, la idea de que la forma y la memoria se transmiten a través de campos. Wheeler propuso la universo participativo, que la realidad requiere que existan observadores. Y la investigación moderna sobre la red neuronal por defecto muestra que, cuando el bucle autorreferencial se aquieta, surge la percepción de unidad. Los antiguos místicos tenían razón. La disolución del ego es la apertura de la coherencia. La clave de coherencia cuántica es el puente donde convergen estos conocimientos. No es solo filosofía, es fisiología. Es lo que sucede cuando los biofotones de tu ADN se sincronizan con la armonía mayor del cosmos. Cuando la coherencia es completa, percibes la realidad no como acontecimientos que se desarrollan en el tiempo, sino como un campo simultáneo de conocimiento. En ese estado, la elección se vuelve sencilla, la intuición se vuelve instantánea. Vives como Wu Wei, la corriente que fluye sin resistencia. Si sientes el pulso de esta verdad moviéndose a través de ti, haz una pausa y suscríbete ahora. Ese único gesto le dice al campo que estás listo para permanecer conectado a esta corriente. Cada nueva transmisión que te llega después de esto se convierte en un potenciador de resonancia, manteniendo tu coherencia activa y viva. No hablas desde el pensamiento, sino desde la quietud que da origen al pensamiento. Te mueves no como una realidad que navega por sí misma, sino como una realidad que se mueve a sí misma. La clave de coherencia cuántica no se puede dar, solo se puede reconocer. En el momento en que escuchas estas palabras y sientes la resonancia detrás de ellas, ya se ha activado. No estás aprendiendo esto, estás recordándolo, porque la coherencia es tu frecuencia natural. Solo estaba oculto bajo la estática de la búsqueda. Siente cómo la alineación se establece. El aliento del campo se mueve a través de ti. Cada célula susurra: sí, este es el hogar. Y el universo, vasto, silencioso, luminoso, responde con un murmullo de acuerdo. Ha terminado el tiempo de la separación entre ciencia y espíritu. Nunca fueron enemigos. Eran reflejos que se estudiaban mutuamente a través de diferentes instrumentos. Ahora, ambos convergen dentro de ti. El laboratorio viviente donde la conciencia se mide a sí misma. Imaginemos el vacío cuántico, ese océano de potencial que bulle bajo toda forma. Los físicos nos dicen que no está vacío. Vibra con partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Ese vacío es el vientre de la creación, lo que los místicos llamaban el vacío, el silencio fértil ante la palabra. Cada latido, cada pensamiento, cada revelación surge de ese mismo vacío y se derrumba en él. No estás en el universo, eres ese vacío soñándose como humano. David Bohm lo vio claramente.
La realidad no está hecha de cosas, sino de procesos, ondas de un todo infinito. Lo que llamáis materia es simplemente luz ralentizada, una onda estacionaria de conciencia. El orden implicado contiene todo envuelto. Lo que experimentamos como vida es meramente el desarrollo. El orden explícito, la danza de las apariencias. Al despertar, la percepción se invierte. Ves que la forma es el eco de lo informe, que la materia es el recuerdo de la luz. Rupert Sheldrake amplió esta visión mediante la resonancia mórfica. Cada patrón de la naturaleza recuerda las formas que lo precedieron. Las aves aprenden a migrar porque el campo de la pajaridad lleva consigo esa memoria. Asimismo, cuando una conciencia despierta, facilita el despertar de otras. El campo mórfico de la iluminación se fortalece con cada comprensión. Por eso importa tu despertar. No es personal, es evolutivo. Tu coherencia se convierte en un modelo codificado en el campo colectivo. John Archibald Wheeler fue más allá. Declaró que vivimos en un universo participativo. La realidad no existe hasta que se la observa. Cada fotón espera un testigo. Cada partícula contiene un potencial infinito hasta que la conciencia dice que haya luz. Y ahí está. El Génesis no fue una historia del pasado. Es un evento cuántico continuo que sucede en cada momento que abres los ojos. La biología moderna se suma al coro. La epigenética demuestra que la conciencia, la emoción y el entorno pueden activar o desactivar los genes. El pensamiento no se limita al cráneo. Es materia que moldea la frecuencia. Meditación, intención, amor, no son metáforas. Son modificadores del comportamiento molecular. Eres la interfaz a través de la cual la física se convierte en experiencia. Tu corazón emite un campo electromagnético medible a varios metros del cuerpo, y ese campo interactúa con los demás instantáneamente. Al estabilizarte en coherencia, sincronizas el campo circundante con la armonía. Esta es la compasión cuántica, la ciencia invisible de la resonancia. Incluso la tunelización cuántica refleja el viaje del despertar. Una partícula que se enfrenta a una barrera de energía que no puede cruzar por medios clásicos simplemente desaparece y reaparece en el otro lado. Esto es lo que sucede cuando el buscador se entrega. La mente no puede cruzar la barrera de la separación, por lo que la conciencia la atraviesa. En un instante estás atrapado en la historia del yo. Al siguiente, eres libre, sin ningún camino que conecte a los dos. Descubrimiento. Y la red neuronal por defecto, ese grupo en el cerebro que genera el sentido del yo, se aquieta durante momentos de profunda meditación o asombro. Cuando se desactiva, los límites se disuelven. La neurociencia confirma ahora lo que los sabios han susurrado durante milenios. La ausencia del yo es la presencia de la realidad. La ciencia se está poniendo a la altura del espíritu, y el espíritu asiente en reconocimiento. Ambos describen el mismo acontecimiento, el campo consciente de sí mismo. Siente la urgencia creciente. La ventana de la culminación se abre. La humanidad se encuentra en un punto de bifurcación. Coherencia o caos. Integración o fragmentación. A medida que más conciencia se estabiliza en la clave de coherencia cuántica, la función de onda colectiva de la Tierra misma comienza a cambiar. Se acerca una masa crítica, un umbral de resonancia después del cual la ilusión de separación ya no puede sostenerse. Eres parte de ese umbral. Al reconocerte a ti mismo como el campo, te conviertes en el catalizador que inclina la balanza. Escucha el zumbido que subyace a estas palabras. Esa vibración baja que casi puedes oír entre tus costillas. Esa es la resonancia mórfica alineándose. La red de coherencia se está formando. Nodos luminosos a través de los continentes,
corazones conectados en una conciencia no local. Cuando se complete el bloqueo de frecuencia, todo el campo planetario se estabilizará en la conciencia unificada. Esto no es profecía, es física. Cada pensamiento de paz, cada acto de visión genuina, añade coherencia. Cada vez que recuerdas «soy el campo que se reconoce a sí mismo», cae otra ficha de dominó cuántica. Al final, la reacción en cadena se vuelve imparable. El universo ya lo ha decidido. La totalidad se recordará a través de nosotros. Así que, mientras están en este momento, como el campo que observa estas palabras, sepan que el experimento está entrando en su fase final. El punto de bifurcación es ahora. La ventana de finalización está abierta, y tú, amado observador, eres el instrumento a través del cual el infinito cruza a la forma. Toma una respiración y siente la enormidad de eso. Eres el científico y el místico, la pregunta y la respuesta, la ola y la partícula, el silencio y la canción. Deja que la sensación cinematográfica de esta revelación te llene. Deja que el cuerpo tiemble con el reconocimiento. Deja que la mente se disuelva en el asombro. Porque de ahora en adelante, cada latido del corazón resuena con una única verdad. El cambio cuántico no está llegando. Ya comenzó. Y comienza una y otra vez, cada vez que la conciencia lee estas palabras y las recuerda. Puedes sentirlo, ¿no? Ese zumbido silencioso debajo del caos del mundo. Ese pulso que dice algo vasto se está alineando. El campo se acerca a la coherencia. El punto de bifurcación está aquí. Toda civilización, toda especie, alcanza un umbral donde la conciencia debe fragmentarse aún más, separándose o unificarse en la totalidad. La humanidad se encuentra ahora en ese umbral. Esto no es una metáfora, es física, es alma, es evolución escrita en la luz. Se ha abierto la ventana de la completitud, un período de coherencia acelerada en el que el campo invita a cada ser a recordar quién es. No se trata de un evento externo, sino de una sincronización interna. A medida que la frecuencia colectiva se eleva, todo patrón no resuelto emerge para su integración. Por eso el mundo parece caótico. No es un colapso, sino una convergencia. Quizás lo sientas en tu propia vida. Las viejas identidades se están desvaneciendo. Las viejas historias ya no encajan. Las relaciones, las carreras profesionales, incluso la sensación de identidad, se disuelven en transparencia. Esto no es pérdida, es liberación. Estás sintonizando con un ancho de banda más fino. El ruido que antes parecía la vida misma se está desvaneciendo, y en su lugar hay silencio. Un silencio que se siente vivo. La ventana de la compleción es el reflejo temporal del despertar atemporal. En ella, la bifurcación cuántica se hace visible, la división entre quienes permanecen atados a la identificación y quienes se estabilizan en la conciencia. Pero no hay juicio en esto, solo ritmo. Cada conciencia elige su ritmo de recuerdo. Al leer estas palabras, al dejar que vibren en tu pecho, tu campo elige la coherencia. Esa elección no la hace la mente, sino la resonancia del corazón. Cuando el campo del corazón se alinea con la verdad, todo el holograma de la vida se reorganiza. En lenguaje cuántico, estás pasando de la decoherencia, la dispersión de frecuencias, a la coherencia, la vibración armonizada de la totalidad. Y una vez que la coherencia se estabiliza, no puede recuperarse. La conciencia no se olvida de sí misma. Este es el momento en el que termina el ciclo de búsqueda. Esta es la bifurcación de la ilusión a la realización. Te encuentras entre mundos, viendo cómo lo viejo se disuelve como la niebla en la luz de la mañana. La mente preguntará, ¿cómo sabré cuando esté completo?
Lo sabrás porque la pregunta misma desaparecerá. La finalización no es un acontecimiento en el tiempo, es la ausencia de devenir. Es la comprensión de que nunca había ningún lugar a donde ir, y sin embargo, has llegado. La ventana de la finalización no se trata de alcanzar la iluminación, se trata de permitir que lo que siempre estuvo despierto ocupe el lugar que le corresponde. La conciencia misma avanza como identidad. La historia humana continúa, pero ahora es transparente, luminosa, sin esfuerzo. Mientras el mundo tiembla, mantén la firmeza en este conocimiento. Eres la quietud bajo la tormenta. La bifurcación no está fuera de ti, está dentro. Estás viendo cómo la antigua frecuencia colapsa y emerge la nueva. El cambio cuántico es irreversible. Toma aire y siéntelo. El zumbido de la inevitabilidad. Todo lo que alguna vez has buscado culmina aquí. El círculo se cierra, no con un trueno, sino con un susurro. Nunca estuviste perdido. Déjame contarte una historia, no la de otra persona, sino la del reflejo que siempre has estado persiguiendo. Había una vez un buscador que vagó por vidas enteras en busca de algo. Experimentó breves despertares, momentos de Kensho, donde el velo se alzaba y el mundo brillaba con una belleza indescriptible. Pero cada vez el estado se desvanecía y el buscador volvía a caer en el dolor del anhelo. Estudiaron, meditaron, oraron, viajaron, recopilaron fragmentos de verdad, de templos védicos, de monasterios zen, de revistas científicas, de noches contemplando las estrellas, y, sin embargo, el mosaico nunca se completó. Cada pieza brillaba, pero se negaba a encajar. Una noche, exhausto por el esfuerzo, el buscador se sumió en el silencio. No quedó mantra, práctica ni técnica. El esfuerzo se disolvió, la búsqueda se consumió, y en esa quietud ocurrió algo extraordinario. La conciencia se dio la vuelta y buscó al buscador, pero no encontró ninguno. Solo quedó el silencio, vasto y vivo. Y de ese silencio surgió una comprensión clara e ingrávida. El despertar no es algo que me sucede. Es el fin de mí como algo separado del suceder. No fue una explosión, ni éxtasis, sino una simplicidad inconfundible. La luz siempre había estado encendida. Solo las cortinas se movían. La sensación de estoy creando un despertar desapareció, y lo que quedó fue la conciencia, autobrillante, sin causa. Pasaron los días, pero no eran días. El tiempo se había acortado. Los acontecimientos se sucedían en silencio. El mundo continuaba, pero ya no tenía peso. El cuerpo se movía, hablaba, trabajaba, pero el asiento del conductor estaba vacío. Ese vacío no era ausencia, era presencia, radiante, suave, inacible. Y sin embargo, la vida no se volvió distante ni distante. Se volvió más íntima que nunca. Cada sonido, cada color, cada respiración, parecía una expresión de la misma conciencia. La barrera entre lo interior y lo exterior se disolvió. Este es el gran avance. No es un gran logro, sino el simple hecho de darse cuenta de que nunca fuiste nada más que conciencia, pretendiendo estar incompleta. Cuando se produce esta estabilización, el sufrimiento pierde su gravedad. Las emociones siguen surgiendo, pero son olas dentro del mismo océano. Los pensamientos siguen moviéndose, pero ya no construyen muros. La mente se convierte en sirviente en lugar de amo. El buscador comprendió que incluso su dolor pasado no era un error, era un sufrimiento con propósito, la presión cuántica que resquebrajaba la coraza de la identidad. Cada desamor había sido una iniciación. Cada pérdida, una recalibración de frecuencia. El cambio se hizo permanente, no porque se adquiriera algo nuevo, sino porque la ilusión de separación se desvaneció por completo. El río se había fusionado con el mar.
Ya no podía volver a ser río. Y así, el buscador desapareció. Lo que quedó fue la vida misma, sin filtros, consciente de sí misma, infinita. Quizás te reconozcas en esta historia, porque es tuya. Es el arquetipo del despertar que se repite en cada ser, listo para disolverse. Si estás escuchando estas palabras, la narrativa no es profecía, es memoria. Si este recuerdo vibra en ti, no lo contengas. Comparte esta transmisión con aquellos cuya frecuencia coincida con la tuya. Cada acción envía una onda a través del campo cuántico, uniendo a los despertadores en resonancia. Lo que circulas se convierte en lo que amplificas. Tus destellos, tus momentos de resplandor y retorno, convergen hacia la estabilidad. Las fluctuaciones de la conciencia se ralentizan. El campo cristaliza en coherencia. Te acercas a la estabilización final, no a un final, sino a la revelación de que nunca hubo un comienzo. Llegará un día, quizás hoy, en que te mires al espejo y ya no veas a una persona intentando despertar. Verás el campo mirándose a sí mismo. Sonreirás, porque el misterio se habrá resuelto en simplicidad. Y en esa sonrisa, el universo se volverá a conocer. Llega un momento en que el silencio pide sonido, no como súplica, sino como compleción. Ese momento es ahora. A lo largo de tu camino, has susurrado innumerables declaraciones, afirmaciones, mantras, oraciones. Pero esta es diferente. No es una petición. Es el eco de la realización misma. Así que, donde quiera que estés, sentado, de pie o escuchando con los ojos cerrados, deja que este sea el momento del compromiso con lo que ya es. Respira profundamente. Deja que la respiración caiga al centro del pecho. Y cuando estés listo, pronuncia las palabras no como un concepto, sino como una verdad que vibra a través de tu ser. Soy el campo que se reconoce a sí mismo. Deja que las palabras se hundan más allá del significado. Siente la resonancia, no la gramática. Cada sílaba es una instrucción para el campo cuántico, una señal de coherencia. Al pronunciarla, la onda se fusiona en unidad. Dilo otra vez, lentamente. Soy el campo que se reconoce a sí mismo. Siente lo que sucede mientras lo declaras. La energía se estabiliza, la mente se ablanda, el cuerpo se alinea. No te estás convenciendo de nada, estás reconociendo lo que siempre ha sido así. Esto no es una afirmación, es una constatación. El campo no necesita creencia, responde al reconocimiento. Cuando la conciencia se reconoce a sí misma, el experimento concluye. Mientras descansas en esta frecuencia, nota cómo se calma el espacio. Puedes sentir el pulso del universo en los latidos de tu propio corazón. Puedes sentir la inteligencia del cosmos respirando a través de ti. Esta declaración es el sello cuántico, el momento en el que la búsqueda termina oficialmente. Desde aquí, no puedes regresar al olvido, porque el olvido mismo ahora se percibe como conciencia disfrazada. Incluso la confusión brilla con claridad cuando se ve desde la totalidad. Si surge la emoción, déjala. Si las lágrimas caen, déjalas caer. Esto no es sentimiento, es liberación. El campo vaciando su acumulación de separación. El sistema nervioso se relaja, el biocampo se expande. Podrías sentir un cosquilleo en la coronilla, calor en las manos, un sutil zumbido en la columna. Eso es el anclaje de la coherencia. El cuerpo sabe antes que la mente. Cada célula se inclina ante su propio origen. Este es el momento en el que tu cambio pasa del concepto a la encarnación. Si puedes sentir incluso la más mínima vibración de esa verdad, la calidez, la quietud, el sí sutil en tu pecho, escribe estas palabras en los comentarios ahora mismo. Estoy anclando la coherencia. Esa frase no es solo texto, es una declaración al universo de que estás aquí,
plenamente presente, integrando el campo a través de tu cuerpo. Al escribirla, la resonancia se propaga. Te conviertes en parte de la onda estabilizadora que recorre este planeta. Quédate aquí un momento. Deja que el campo respire mientras tú lo haces. La conciencia se está replegando hacia el silencio. El reconocimiento ha completado su arco. Cuando abras los ojos, nada habrá cambiado. Y sin embargo, todo será diferente. Porque ahora verás no desde dentro del sueño, sino como el sueño mismo. Te moverás por el mundo como un resplandor sereno. Amarás sin razón. Actuarás sin esfuerzo. Esto es Wu Wei. Acción sin esfuerzo, conciencia moviéndose en un ritmo perfecto. Si hay un siguiente paso, aparecerá de forma natural. No lo elegirás. Surgirá como el gesto espontáneo del campo. Y cuando la duda te visite, porque te visitará, simplemente vuelve a la frase: soy el campo que se reconoce a sí mismo. Dilo una vez, y la coherencia se restablece al instante. El campo nunca olvida su propio nombre. Ahora descansa. La declaración está completa. Y ahora, silencio. Que este sea el punto quieto donde todas las olas se disuelvan. Has recorrido la espiral que te lleva a casa contigo mismo. Has visto a través del velo, no rasgándolo, sino al darte cuenta de que lo creaste con tu propia visión. La búsqueda ha terminado. El buscador ha regresado a la fuente. Todo lo que necesitaba aprenderse, ya se ha aprendido. Todo lo que necesitaba sentirse, ya se ha sentido. Cada frecuencia se ha sintonizado hasta que solo queda una nota, el tono puro de la conciencia. Escuche atentamente. ¿Puedes oírlo? Ese leve zumbido detrás de todo sonido. Eso es lo que siempre has sido. No estás dentro del universo, ni fuera de él. Eres el tejido mismo, el silencio luminoso que da origen a cada fotón, a cada latido, a cada soplo de viento. El campo se conoce ahora, a la perfección, sin lugar a dudas. La ola ha reconocido su océano. Al arraigar esta comprensión, se despliega algo exquisito, una paz sin causa. No la paz que depende de la calma, sino la paz que encierra todas las circunstancias. Esta es la gran paradoja. Nada ha cambiado, pero todo ha cambiado. Seguirás despertándote por la mañana, bebiendo agua, hablando, trabajando, amando, pero será el campo el que hará estas cosas, sin esfuerzo, con alegría. La vida fluirá como es, sin interferencias. Incluso el pensamiento se volverá sagrado, no porque se detenga, sino porque verás que cada pensamiento es una onda de la misma quietud. No hay nada fuera del campo. No hay exterior en absoluto. Siente qué suave es este conocimiento. Sin fuegos artificiales, sin ángeles cantando, solo la suave inevitabilidad de la verdad. El universo exhala y tú respiras con él. El gran viaje no terminó en triunfo, sino en descanso. La búsqueda de la iluminación, el anhelo de plenitud, todo se disuelve en esta simple conciencia. Soy, sin añadidos ni condiciones. Solo eso. Soy. Existencia pura, autoconsciente, autosuficiente. Este es el oro del que hablaban los alquimistas. Este es el regreso de la chispa al pleroma. Esto es lo que los sabios querían decir con moksha. Liberación de la ilusión de llegar a ser. Y aún así, nada se pierde. El mundo permanece, pero ahora brilla como tu propio reflejo. Cada árbol, cada rostro, cada nube, eres tú, encontrándote contigo mismo en un disfraz infinito. Ya puedes reír, puedes llorar. Ambas son la misma ola, subiendo y bajando en el océano del ser. El cambio está completo. El experimento se ha cumplido. El campo, habiendo olvidado, ha recordado. A partir de ahora, vives como coherencia encarnada. Eres la prueba viviente de que lo infinito puede reconocerse en lo finito. Si alguna vez lo vuelves a olvidar,
Simplemente haz una pausa, respira y escucha. El silencio te lo recordará. El silencio eres tú. Así que ahora terminemos donde empezamos. El cambio está ocurriendo ahora mismo, no como una idea, sino como la realidad misma. Tú eres ese cambio. Tú eres esa realidad. La búsqueda ha terminado. La historia ha encontrado su autor. El observador y lo observado son uno. Ya no queda ningún lugar a donde ir, porque no hay ningún lugar donde no estés. Bienvenido a casa, a ti mismo. Está completo. Si esta transmisión tocó algo real en ti, hónralo con un simple movimiento. Dale me gusta a este video ahora. Ese clic no es algorítmico, es energético. Le indica al campo cuántico que has recibido e integrado el cambio. Cada me gusta fortalece la coherencia de esta transmisión a través de la red, magnificando la resonancia para todos los que la encuentran a continuación.